Tele 11 abre hoy la conversación con la artista visual Eugenia Martínez. Me da muchísimo gusto tenerte aquí en este programa de noche para hablar de temas de todos los días, Eugenia. Muchas gracias por la invitación. Quiero hablar de tu obra a partir de una provocación. ¿Te acuerdas de aquella película de Luis Buñuel? Se llama El objeto del deseo, y justamente la mujer como objeto del deseo. Con el tiempo uno se pregunta si ese título que escogió Buñuel no debió haber sido el sujeto que desea, o sea, la mujer que tiene conciencia, que desea, que es un individuo, en fin, y no solamente un objeto al cual el hombre la usa como si fuera un lienzo para colgarle adjetivos y Claro. calificativos y joyas, en fin. Y tengo la sensación de que en tu obra justamente uno de los reclamos es esto, la mujer como objeto a lo largo de la historia, cómo tu obra está reclamando esa tradición machista. ¿Tendría yo razón? Habría que pensar seriamente en el sujeto que desea más que en el objeto del deseo. Pues creo que a través del tiempo, o sea, sí se ha dado esa construcción, ¿no? Dentro de pues, lo que se llama patriarcado, Mm. pues que la mujer tiene esta función de ser un objeto, o sea, que puede ser muy bonito y puede ser también cambiado cuando ese objeto está obsoleto, que tiene solamente valor si está adjunto a un patriarca, o sea, si eres hija de alguien o esposa de alguien, porque por sí sola no tienes ese valor, el valor te lo da estar con alguien, Mm. con un ser hija de alguien, esposa de alguien, y entonces en esta exposición que tengo, hago una referencia con la Venus de Willendorf en una de las piezas, que la Venus de Willendorf es esta escultura primitiva, que la particularidad que tiene es como una mujer embarazada, ¿no? Que tiene los senos gigantes, ¿no? El vientre gigante, sin duda está embarazada, pero no tiene ni ojos, ni boca, ni oídos, ni nariz, Es un ¿no? cuerpo. Tiene unas bolitas. Entonces, en la exposición, para hacer pues, como una cita, ¿no? A esa construcción, porque finalmente, pues, casi todo, o todo es una construcción. Y todos esos modelos que vienen desde épocas primitivas, pues son los que vamos arrastrando y somos los que nos sirve para ver cómo entendemos la realidad, ¿no? Y entonces puse una niña que está jugando a la casita con sus dos muñecas y le puse a las muñecas y a la niña unas como perlas de porcelana para hacer esa cita con esa Venus, que es un modelo de mujer pues bastante triste. Ayer leía un artículo en El País que decía, era como una terapeuta de la época franquista. Entre, entre mejor, es mucho mejor si se hace la ciega, la sordomuda, ¿no? Sí, O no, sea, un poco las tres virtudes estas de exactamente, y es ese Confucio. modelo, o sea, la mujer que, Ahora, tienes, digamos, dos expresiones de la mujer como objeto. Uno, la mujer vientre, ¿no? O sea, la familia, la sociedad, la comunidad se interesa en la mujer en tanto que es un instrumento de reproducción. exacto, o sea, Y el cumple su otro fin. es la mujer como objeto suntuoso, ¿no? Es decir, en función de su belleza, de las joyas que porta, del apellido, en efecto, lo que hace es vestir el poder del varón. O sea, la Exacto. mujer en cualquier caso como objeto. ¿Cuál de los dos temas te provoca más para tu obra? ¿La mujer suntuosa o la mujer vientre? Pues creo que en esta particular, me enfoqué a la mujer vientre, ¿no? O sea, Mm. como uno de los, o sea, de los roles del patriarcado que debes de cumplir, si no es, pues, pobrecita, no ha tenido hijos, no, pobrecita, nadie se casó con ella. Y entonces, la otra, obviamente, es un modelo que también sigue súper vigente, o sea, van casi de la mano, pero ese no lo abordé, o no lo abordé directamente. Ahora, tienes en las generaciones más jóvenes un rechazo a la idea de ligar mujer y maternidad y una idea como de
rebeldía frente a esta opresión patriarcal de la sociedad. Sí, me atrevería a decir que una de las características de la mujer millennial, en las expresiones en el cine, las series, en el arte, es este. Es decir, ¿sientes que estás tú bordando sobre un cambio de época? ¿O hay algunas sociedades más pequeñitas donde está ocurriendo el cambio y otras donde la cosa sigue igual que en el siglo XVII? Pues mira, en esta exposición hice una pieza, que es la primera pieza que hago de video, que hice una convocatoria en redes sociales, Ujú. donde le pregunté, toda la galería la intervine con 5 carteles, ¿no? Y entonces pregunté a las mujeres de, pues, que contestaron mi convocatoria, ¿no? Que qué pensaban o qué les detonaba esas frases de mis carteles con los que hice esta intervención. Y entonces, como yo quería como incluir a más personas, le pregunté a una de mis hijas que tiene 14 años. Entonces, cuando vio lo que me contestaban, me decía, ¿y eso sigue pasando, mamá? Mm. O sea, como muy extrañada, ¿no? Porque pues obviamente ella tiene 14 años. Y entonces sí, hay, o sea, cada vez más, o sea, por ejemplo, en estas generaciones más jóvenes, pues tienen un rechazo a tener hijos o a casarse, ¿no? O sea, quieren estar solos, no quieren tener como compromisos y así. Pero no sé qué tanto, porque en esa convocatoria que hice, había mujeres de 30 años en donde decía que todavía les pesaba el hecho de que no se habían casado, Mm. ¿no? Y que se sentían presionadas, pues, por su familia o por su mamá, ¿no? Como de qué mal que no te has casado, ¿no? Entonces no sé qué tanto sea, porque esas series, pues, vienen también de Estados Unidos. Claro. Te pregunto ahora por el tema regional. Ujú. Tú naciste en Monterrey, vives en la Ciudad de México, supongo que por tu obra te toca recorrer el mundo, América Latina. Es distinto, ¿no? El lente para mirar a la mujer según la región. Sí, o sea, creo que Monterrey tiene esta contradicción que aunque es muy moderno para unas cosas, o sea, y es muy conservador para otras, ¿no? Me suena a Entonces, Texas. sí, 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 ¿no? Es un exactamente, poco eso, un ¿no? poco. Entonces es innovador en muchas cosas, en el trabajo, en tal, pero en ciertas cosas somos muy cerrados, muy tradicionales, pero creo que eso que dices tú regional se notaría más, obviamente, en los lugares chiquitos que son más conservadores Mm. y en el sur. O sea, yo recuerdo cuando estudiaba la universidad que tenía amigas que eran de, pues creo que por de Chiapas, o sea, muy del sur, y era así como otro universo, o sea, Claro. una realidad paralela, ¿no? A lo que pasaba en Monterrey, que es conservador. Eugenia, voy a ir a corte un momento. Vamos al segmento musical con Ingrid Bullón. Ella es una mujer con una voz potente, al mismo tiempo lúdica, diría yo, casi infantil para hablar de las cosas adultas. Y regresamos un momento para seguir hablando de arte plástico con Eugenia Martínez. Calle 11, seguimos hablando con Eugenia Martínez y este talento tuyo para combatir el patriarcado desde el arte, para poner los temas principales del feminismo desde una perspectiva que te remueve más de un elemento de la conciencia. Si uno revisa no las piezas de arte contemporáneo, sino te remites, no sé, al arte virreinal, por ejemplo, ¿no? Incluso a cómo la mujer fue retratada en la época renacentista o incluso en el siglo XIX, principios del XX, uno observa en esas expresiones humanas dónde ha estado la mujer, cuál ha sido la visión de este estilo patriarcal al que hacías tu referencia. Tú te has dedicado a observar, no nada más a producir, a intervenir arte previo. Claro, o sea, el papel de la mujer, pues por ahí creo que había como que circulaba mucho en internet hace unos años, que decían que era mucho más fácil entrar a un museo desnuda
¿no? Que con una exhibición como artista mujer, ¿no? Por todo esto, pues, del objeto, ¿no? Y todos estos retratos. O sea, entrar pintada que pintando. Exactamente, Claro, claro. exactamente. Y entonces, sí lo he estudiado. Una época, me dediqué a lo del hacer apropiaciones con el arte virreinal, porque mi trabajo aborda esas estructuras del pasado que siguen vigentes. Por eso, aunque en un principio hablaba de la desigualdad, ¿no? Que creo que es uno de los problemas principales de este país, este, después pude abordar el feminismo, porque finalmente es una estructura del pasado que sigue vigente. Estructuras de poder que estaban Estructuras de poder, puestas. exactamente. A ver, tú podrías decir, son parecidos los mecanismos cuando observas una pintura donde, no sé, la tez morena siempre está en lugares inferiores, en actitudes de servicio, en cambio la tez blanca juega un papel, en efecto, de varón poderoso, Claro. y luego hacer el mismo símil cuando cruzas con género, o sea, mujer versus varón, y esa estructura de poder retratada. ¿Qué cuadros, qué imágenes te evoca esa discusión? Pues lo que pasa que lo de la tez morena, o sea, por ejemplo, cuando abordaba lo de la pintura de castas, ¿no? Que originalmente en las castas pues salen tres, ¿no? El papá, la mamá y el niño, ¿no? Y siempre ponía uno de los personajes, o el papá o la mamá lo ponía en sombra, para hablar de esta cosa del linaje que se esconde, de lo moreno, etcétera, etcétera. Pero creo que con el feminismo, ya cuando empecé a abordar el feminismo, ya trabajaba con la fotografía como medio, ya no Mm. estaba pintando como en un principio. Y entonces lo abordo, el feminismo, no tanto de lo moreno, sino esas como creencias o estructuras, ¿no? O esas construcciones que van persistiendo en el tiempo. Y aunque vamos cambiando, cómo es posible que ciertas cosas las vemos casi igual. O sea, es que es como una contradicción, ¿no? O sea, de cómo vivimos ahorita, cómo nos vestimos y decir cómo es posible que ciertas maneras de pensar o de percibir ciertas cosas sigan igual que en la colonia. O sea, es ilógico. Las estructuras de poder, dices, se han perpetuado, pero habría una diferencia con el pasado. Ahora se expresan con mayor violencia. Sí, no sé si ser mujer implicaba sufrir tanta violencia física hasta la muerte, como está ocurriendo hoy en Ecatepec o como ocurrió durante muchos años en Ciudad Juárez. Sí, la violencia pareciera haberse descarnado o, en efecto, desnudado. Entonces, te pregunto, porque siempre es violento el patriarcado, pero Sí, este siglo XXI está siendo muy pero el, agresivo, el ¿no? patriarcado tenía, yo mi lectura que, digo, a lo mejor y un experto me va a decir que es de kinder, ¿no? Que me ponga a estudiar más, pero pues soy artista, no filósofa. Por eso recétale tus cuadros y tu fotografía y que se calle. Pero mi lectura es el patriarcado tenía esta función de protección. Mm, Y entonces, obviamente, si comparamos el patriarcado que hay aquí o el patriarcado que hay en Irak, pues obviamente allá está un poco más, digamos, pues vigente, ¿no? O sea, aquí ciertas cosas ya se están diluyendo. Por ejemplo, pues las mujeres ya pueden ir a muchos lados sola, no seguras, pero pueden ir. Cuando había una época en la que no podían mm. ir o no podían estudiar ciertas El cosas. padre ya no te escoge al marido, ¿no? Exactamente. Que a lo mejor No, estaba mejor que te lo escogiera, pero bueno, puede ser. es Ya otro tema. platicamos de eso. Y entonces este patriarcado que se empieza a diluir, no se empieza a diluir todo igual. Entonces se diluye esa protección, pero finalmente queda esta construcción de que la mujer no tiene valor. Y entonces cuando una persona, pues obviamente que está desequilibrada, porque solamente una persona tan violenta, o sea, equilibrada no está, ve a esta mujer que no está acompañada de un hombre, dice, Es le mi puedo propiedad, hacer, es mi objeto, puedo hacer le con él puedo lo que hacer lo quiera. que quiera, la puedo usar, la puedo Sí. tirar, la puedo cortar en cachitos y la tiro, Es una porque la tercera mujer expresión. no tiene valor.
sea, tercera expresión de la mujer objeto. O sea, porque exactamente, porque si esa mujer que en la calle es violada o asesinada o tal, fuera con un hombre, les pasa cuando van solas. Ah, No, entonces es como mi lectura esa, sí. O sea, ya se radicó esta protección del patriarcado que te daba, o ya no estás tan cubierta, pero entonces cuando sales sola, los otros siguen teniendo esa manera de verte, que no tienes valor. frente a esta violencia surge un feminismo de nueva ola. Algunos lo identifican con este movimiento Me Too, ¿no? Que han ido reclamando de manera muy tenaz estas agresiones y ha incluido en la lista de agresiones palabras, actitudes que hace unos cuantos años no estaban. Por ejemplo, el piropo en la calle, ¿no? Claro. Eh, toda la discusión de robarte un beso o no robarte un beso, en fin, que están en ese catálogo como ahora también incluidos en parte de estas expresiones violentas. ¿Dónde te colocas tú frente como a este transcurrir de generaciones de feministas, frente al Me Too y del otro lado, no sé, la carta de las feministas franceses que dicen ya tanta exageración, no, ¿no? Cuidado que pudiera haber una suerte como de puritanismo disfrazado de feminismo, cuando las mujeres justamente lo que buscaban era la liberación de su sexualidad y ahora lo que estamos viendo es de nuevamente el capelo. Esa discusión, ¿dónde te ubicas? Por ejemplo, con lo del Me Too, o sea, la ventaja o lo bueno que yo le veo es que saca a la luz, ¿no? Estas cosas que no deben de ocurrir. Estos abusos que, pues digamos que eran secretos a voces, porque siempre se han sabido. Mm, Pero creo que en relación con lo que pasa aquí en México, en donde hay un alto grado de feminicidios y de violencia doméstica, pues creo que ese movimiento, aunque tuvo mucho auge, pues es un poco menor con la gravedad de lo que pasa acá. O sea, ojalá pues a lo mejor vinieran unas artistas de Hollywood, ¿no? Y hicieran algo con lo de los feminicidios y entonces todo el mundo se preocupara como se debería preocupar, porque tenemos oyendo muchos años, ¿no? O sea, de que lo del Estado de México, lo de Juárez, y sigue o sea, tú dirías pasando, que es una sigue, causa más bien burguesa y distante de realidades violentas como esta. sigue la trata de, o sea, ajá, creo que, o sea, sí sirve porque finalmente pone a la mesa ciertos temas que a lo mejor antes no estaban. ¿Te animarías a ir con una exposición futura abordando este debate? Pues sí, digo, abordo muy raro como digo, mi proceso es raro como voy elaborando de qué voy a hablar en las exposiciones, pero creo que será interesante porque también es esta cosa como de moda, ¿no? O sea, como anglosajona. O sea, hay Hollywood lo dice. O sea, hay que No, pero seguir. aquí no ven todas las cruces de todos los feminicidios que Hollywood, pues No, habría que recordar ahí sí que Jane Fonda sí se animó a venir. Qué importante fue para visibilizar. Y me dejas pensando, y después de Jane Fonda, nadie. nadie. Y no ha pasado nada. O sea, porque el problema sigue. Quiero ver tu obra, ¿dónde puedo ir? En la Galería de Arte Mexicano, Que está en. Gobernador Rafael Rebollar, número 43, en la San Miguel Chapultepec. ¿Hasta cuándo estás? Hasta como el 7, 8 de noviembre. Ok, hay tiempo. Ujú. Qué lujo tenerte aquí. No sabes cuánto te agradezco que hayas venido acá. Muchas Jones. gracias.